Esto es Café con Piquete, un café donde nada humano nos es ajeno. Café con Piquete. Tardes, noches, madrugadas, insómnicas o bien dormidas. ¿Cómo están? Este es un capítulo más, una sesión más de Café con Piquete, que nosotros creemos que trae temas interesantes para la mayoría y que en esta ocasión va a tratar acerca del racismo. El racismo ha sido un tema tocado de una manera tal vez muy emocional, o sea, con mucha carga emocional, sí, pero muy fuera de la realidad. ¿Sí? O sea, yo me enojo porque un blanco me ve feo o me habla feo, pero en eso no constituye el racismo. O sea, el racismo está constituido, es la piedra de toque del capitalismo para cimentar una producción basada en las poblaciones que los blancos, que se vienen a llamar mucho después blancos, consideran inferiores. Y esto tiene que ver también mucho con la cuestión del salario, ¿no? O sea, en América, por ejemplo, o en África, o donde sean los países colonizados que haya, los blancos reciben un salario. O sea, en el virreinato, lo que sea, cuando ocupan, o sea, los colonizadores, mientras que los originarios o los habitantes sí originales del lugar de que se trate, pues no reciben nada, ¿no? O sea, no reciben nada porque son inferiores, porque no tienen alma. Yo llegué a leer no me acuerdo de quién, pero un tipo bastante bruto, yo creo, que decía que a los indígenas se les había querido pagar, pero que ellos no habían aceptado. O sea, hay justificaciones por todos lados para que esto funcione. O sea, esta es una cuestión de la que dice Aníbal Quijano, que es una persona experta en el tema, que el racismo va más allá de la modernidad y que sigue y que probablemente siga hasta que por alguna situación de colonial, si es que hubiere, se detenga, ¿no? Pero no se ha detenido porque es precisamente lo que da, lo que da el plus, lo que da el valor agregado a todo el trabajo del capitalismo. O sea, mucha gente cree que, bueno, creemos, yo creía que Europa se había vuelto, o España en principio, había enriquecido fabulosamente por la cuestión del oro y la plata, lo cual es cierto en cierta forma. Pero lo que más dinero le dio fue que el trabajo no era pagado. ¿Sí? Entonces el valor agregado de los productos que se llevaban era mucho menor al del mercado en competencia en Europa. Entonces la ganancia era mucho mayor. ¿Sí? Al momento de vender el oro, la plata o lo que fuera en otras partes, pues no estaba el costo del trabajo, ¿no? El valor del trabajo estaba excluido. Entonces es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. Es un tema muy amplio, es un tema muy discutido y es un tema que yo creo que se debe conocer a profundidad
para saber de qué se trata, ¿no? O sea, el capitalismo, así como el racismo, no son cuestiones de buenos contra malos, ni los desarrollados contra los subdesarrollados porque sí, sino hay toda una serie de razones de peso que nos llevan a eso y que incluso han mantenido el racismo. O sea, se dice que México es muy racista, ¿no? Y es la misma razón. O sea, los criollos que fueron los que se quedaron con el poder en México desde la sonada independencia, que no fue tal, ¿sí?, son los que han mantenido ese ingreso con base en el racismo. O sea, y además es una situación, por ejemplo, todos los valores ahora tienen mundiales o globales, tienen un valor similar, el petróleo, por ejemplo, y una serie de cosas, pero el trabajo no. O sea, una persona igualmente calificada en Nueva York o en California o donde ustedes me digan, o en Suecia, gana mucho más que una persona calificada en Latinoamérica. Igualmente calificada, ¿sí? No hay un valor global del trabajo y eso es parte de la explotación. Ahora bien, yo creo que hay muchas cosas que debemos tratar aquí, ¿no? Y pues yo quisiera darte la alternativa, mi querido Armando, así como los toreros. Ole. Pues, mira, yo creo que, bien ahorita decías, es un tema complejo, largo, extenso y que tiene muchas aristas, muchas implicaciones de todo tipo. Pero a mí me gustaría que nos dijeras más, nos hablaras más, porque siento que le has trabajado mucho más al tema. Algo que me fascina es, la mayoría de nosotros desde la prepa empezamos a buscar una especie de autenticidad o de identidad como latinoamericanos a partir de ciertos textos que suponían la existencia de una raza, ¿no?, de un tipo de personas, de una clasificación en la que estábamos incluidos todos los latinoamericanos, y que, digamos, estos hombres o estos libros en cuestión querían como definir, establecer una especie de identidad, una especie como de monolito de lo que significa ser mexicano en este caso, ¿no?, o que pudo haber sido de cualquier otro país latino, ¿no? Me refiero a textos como El laberinto de la soledad o este texto de Samuel Ramos, ¿no?, también sobre, ya no me acuerdo el título, no recuerdo el título de este. Yo tampoco. Ya parezco Peña Nieto, no me chingues, cabrón. Pero sí lo leí, cabrón. Y pero el asunto está en que estos libros partían de la premisa de que la raza era una realidad, cabrón, ¿no? El mismo Vasconcelos la consagra, ¿no? Y la UNAM va y lo pone allí en el escudo del por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Es decir, partimos del hecho de la sustancialidad de esa cosa que llamamos raza, es decir, de esa diferencia entre los hombres, y que casi siempre esa diferencia termina siendo una cuestión de color de piel. Entonces, partamos de ese punto, ¿no crees, Carlos? O sea, antes de hablar del racismo, antes de hablar de todo este ejercicio, de esta maquinaria antropológica, económica, política, militar, ¿no?, que se sostiene bajo esta idealidad de que hay gente que tiene la civilización ¿no?, de su parte, y que los demás son los que requieren ser civilizados o redimidos, ¿no?, o emancipados, ¿no?, o descubiertos, o interpretados, ¿no?, van a decir algunos, ¿no? Este pinche, ¿no?, requiere de un intérprete porque, para elevarlo a un nivel de inteligibilidad, ¿no? Pues todos estos cabrones, todas estas estrategias descansan en esa premisa de que existe la raza.
y de que el mestizo, en este caso, ¿no? Sería como, digamos, el cajón en el que los mexicanos nos debemos de poner, ¿no? Allí está lo mexicano, en el cajón de lo mestizo, cabrón. ¿Qué chingados es eso y de qué porcentajes estemos hablando de eso? Nadie lo sabe, ¿no? El caso es que sí, ahora todo mundo se dice mestizo, pero no entendemos bien ni qué chingados pasó en el siglo XVI aquí en América, ni qué pasó después. Y también se tiende a, digamos, como a cada vez más a encapsular lo indígena como una porción minoritaria y casi extinguida con la llegada de o con la conquista, o con las pretensiones de conquista de los españoles, ¿no? ¿Cómo ves esto, Charlie? Sí, efectivamente, ¿no? O sea, yo a esto les llamaría neocolonización. O sea, son formas y además colonización interna. O sea, hay dos formas de colonización, la externa, ¿sí? Que es la que tiene la dominación, y la colonización interna, que es la que le hace juego a la externa para tener esa colonización y ese dominio sobre el país de que se trate, ¿sí? O sea, una funciona con la otra, porque en el caso del virreinato, pues teníamos, pues todos eran españoles, o sea, bueno, los gobernantes eran españoles, efectivamente, ¿no? Y entonces ahí no había problema porque ellos mandaban y decían lo que se tenía que hacer y supervisaban dentro del país de que se trate, en este caso México, lo que se debía de llevar a cabo, ¿no? De mejor o peor manera. Pero sucede que a partir de 1821, aunque 1810 es el toque de salida para la disque independencia, pues los españoles se tienen que ir, ¿no? O sea, se sacan los españoles de México, digo, más que físicamente que se les expatrie o se les destierre, se les quita el poder a los españoles. Pero entonces ya no hay quien maneje al país, más que supuestamente los mexicanos, ¿sí? Que pueden ser criollos, mestizos o indígenas. Pero no sucede así porque Inglaterra ya tenía desde el siglo XVII las uñas clavadas en América y no veía la forma de meterse. Entonces, a través de las logias masónicas, recluta a personajes notorios o notables más bien de la política y del quehacer americano y les otorga a través de un reclutamiento y una preparación política, militar y de muchas formas, porque muchos de ellos pelearon en Europa en guerras, pero para formarse como militares, ¿sí? No fue una situación de que nada más porque fueran a ayudar a los franceses, digamos, sino que era una formación que se les iba dando de una manera integral, digamos, para la época. Y entonces ellos se quedan con el poder. Y entonces ellos son quienes están respondiendo a los intereses del colonizador interno. Desde luego, tienen muchas, o sea, ideológicamente están dominados y además se les da el poder directo sobre, que aunque no tienen el poder total, tienen el poder directo sobre el país y de ahí se hinchan de dinero, ya sea como gobernantes, como hacendados, digamos, o como industriales, ¿no? Y esto es hasta la fecha. Dentro de esa colonización interna, ahora me voy a ir precisamente a lo que tú comentaste,
se siguen reproduciendo todos estos dichos temas sobre quiénes somos, ¿no? ¿A qué nos debemos? ¿Cómo funcionamos o no funcionamos? ¿O somos disfuncionales, como se dice ahora de moda, ¿no? ¿O qué identidad o no identidad tenemos, ¿no? Como mexicanos, como latinoamericanos. Entonces viene gente como Jorge Ramos a decir una bola de barbaridades acerca del mexicano, de las que no tiene la más mínima idea, aún siendo, creo que era psiquiatra o algo así, antropólogo y psiquiatra, no me acuerdo, y no tiene la más mínima idea de lo que está diciendo, y habla porque tiene, o sea, o escribe porque tiene manos, ¿sí? Como el que dicen que habla porque tiene boca, ¿no? Y luego nos escribe y nos hace comparaciones sobre los europeos que tienen las esculturas del Renacimiento y los pinches ídolos aztecas, hieráticos, feos y la chingada. Y nos dice que esos, que al fin y al cabo, pues esa es nuestra herencia, ¿no? Y nuestra herencia al fin y al cabo, pues es lo que somos. Y si no, más tarde viene Paz, que hasta se lleva un premio Nobel por esto, ¿no? O sea, el laberinto de la soledad y la vuelta al laberinto de la soledad, y en la que expone una serie de rasgos sobre los mexicanos, en las que hace descripciones de las apariencias de los mexicanos, pero nunca llega al fondo, ¿no? A los mexicanos nos encanta la fiesta, y viene el 16 de septiembre y gritamos, ¡Viva México, hijos de su chingada! Pero al otro día estamos tristes, o sea, en la cruda, porque nos damos cuenta de que no somos quien creíamos que era en la borrachera, ¿no? Y eso, todo el laberinto de la soledad. O digamos, perdón que te interrumpa, ¿no? O sobre todo esta exaltación de los hijos de la chingada, ¿no? Sí. Es decir, el origen, ¿no? Dramático de una violación o del mestizaje como una especie de producto de una violación, ¿no? Sí, es cierto. O sea, ahí está los hijos de la chingada, mientras que los españoles, es más, entre ellos se insultan como hijos de puta. Nosotros somos producto de una violación de una mujer que fue transgredida, ¿no? O sea, y ya en ese momento somos bastardos, ¿no? O sea, la bastardía está presente en eso. O sea, somos gente no auténtica en su origen. Como ilegítimos. Ilegítimos, somos hijos ilegítimos, al fin y al cabo. Y bueno, y a propósito, pues sí, claro, ¿no? Y hay otra serie de cosas del laberinto de la soledad que son muy importantes. Pero Pachuco, el grito del charro, o sea. Sí, o sea, bueno, por ejemplo, ¿no? O sea, el charro es la imagen del hacendado, no es la imagen del mexicano típico, ¿no? Claro. O sea, los que se vestían como charros y tenían dinero para vestirse como charros, con calzón de cuero y con botonaduras de plata o oro, pues eran los hacendados. Los demás eran una bola de jodidos que no les alcanzaba, o sea, calzón de manta y la chingada, ¿no? Claro. Entonces, el símbolo del mexicano es un criollo, ¿sí? O sea, van sobreponiendo unas cosas tras las otras. Es más, el cine mexicano de la época de oro glorifica el charro, ¿no? Sí. Los charros cantores y toda la mamada esa, ¿no? Sí. Y todo el mundo se la cree, ¿no? Porque además se asimila la idea del charro al campesino, ¿sí? De alguna manera. Pero no es, porque si nos damos cuenta, vemos un poco más a fondo las películas, ellos, los charros cantores, son hijos de hacendados, al fin y al cabo son hijos de papi, son juniors. Son hijos de los Soler.
Exacta, para acabarla de chingar. Son hijos de los Soler, casi todos ellos. Y y entonces Octavio Paz nos hace una descripción muy bonita y muy rica, ¿cómo se llama? Literalmente, acerca de una no identidad, y que por donde le busques en el laberinto de la soledad o en vuelta no vas a encontrar nada que tenga que ver con la identidad, ¿no? O sea, el mexicano es un pinche fantasma que brinca de aquí para allá y que no se reconoce en ninguna parte, ¿no? Como el Eso es Pachuco, ¿no? ¿Te acuerdas que así empieza? así como el Pachuco, exactamente, es una descripción del Pachuco, pero además el carácter del Pachuco es diferente, ¿no? Porque Sí, es un mexicano viviendo en el extranjero, es otro claro. pedo. Todavía más cabrón. Sí, como el chicano ahora, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y luego te digo, luego sale el tipo Roger Bartra, con la jaula de la soledad, o no sé, te digo, ni para el título le dio, afirmando una serie de cosas hacia la jaula de la melancolía. Entonces, el mexicano es un ser melancólico porque no se encuentra a sí mismo y porque no tiene una personalidad ni tiene una identidad, y llegando hasta el extremo de decir, sí, para hacer una comparación entre México y Europa, que se llevaron un ajolote a Europa o no sé qué parte, a Baden-Baden, Alemania, o no sé a dónde, ¿no? O a Gotinga, a la Universidad de Gotinga, y el ajolote se transformó en salamandra. Y dices, ay, no mames. Digo, eso a que se la trague tu mamá porque yo no. ¿Sí? O sea, a ese nivel nos caricaturizan, porque es una caricatura. De hecho, El laberinto de la soledad es una caricatura muy bien descrita, ¿sí? Pero es una caricatura de alguien que no es. ¿Sí? Entonces, si pensamos, ¿por qué no hay una descripción real acerca del mexicano, del latinoamericano o de una posible identidad? Es porque hay gente a la que no le interesa. ¿Sí? El chiste es divagar y hacer una bola de situaciones que nos presenten como inacabados, como inapropiados, como siempre lo hemos sido desde la conquista, ¿no? Porque de eso se trata el racismo. El racismo trata de que eres inapropiado, inacabado, no tienes alma, cabrón. Entonces, a ver, pues tenemos que usar. A los burros, que son animales, pues los utilizamos, a ustedes también, porque son animales, ¿no? Así es como se comienza. La bula papal o lo que sea que tenga que ver con que se les devuelve el alma a los indígenas es tardía, ¿no? Y la situación del esclavismo con la buenísima de Isabel la Católica que nos rescató es porque se estaban acabando los mexicanos en las encomiendas e iban a tener que traer esclavos para trabajar, entonces eso sí iba a salir más caro. Entonces dijeron, no, párenle, vamos a darles categoría de servilismo y además van a pagar un impuesto a la corona, o sea que va a ser más productivo que un esclavo, cabrón. Aún así, la parte que más acabó con la gente, ¿sí? Que más decesos propició entre la población indígena fue la exageración del trabajo. No fueron ni las plagas, ni la espada, fue que los mataban trabajando. O sea, se llevaban, entonces, pedían más indiada para seguirle dando, porque ya se les habían muerto, como si fueran insumos, ¿no? Insumos para la industria, ¿no? Necesitamos más papel para las computadoras o para las impresoras, ¿no? Y así fue como se vino dando. Ya en la época más actual, contemporánea, por decir algo, llega este buen muchacho que acabas de mencionar, José Vasconcelos,
que escribe, bueno, que da no sé cómo se llama, el lema a la UNAM, Sí. por mi raza hablará el espíritu, en el que está implícito el concepto de raza, ¿sí? Como lo dijiste, como una segregación, ¿sí? O sea, nosotros somos una pinche raza, de todas maneras, pero aún así vamos a hacer hablar al espíritu, vamos a hacer chillar al pinche espíritu. Así como muy machorrín, ¿no? Nosotros somos aquellos. Y sucede que el bueno de José Vasconcelos, que lo comenté en la mañana, era como secretario de Educación, fue bastante bueno y vio los murales de los edificios públicos, los muros a los muralistas y hizo una serie de cosas. Escribe La raza cósmica, ¿no? Y la raza cósmica, que otra vez volvemos al concepto, o al constructo de raza, que no concepto, no habla de la raza originaria, bueno, de la población originaria, habla del mestizo, ¿sí? La raza de bronce. Exactamente, esa es la raza de bronce, o sea, entre azul y buenas noches, entre chocolate con leche, qué sé yo, ¿no? Y ese es la raza cósmica, la que va a sacar a México de su postración. Y y además este hombre también, como ya lo habíamos comentado, es proclive al nazismo y al fascismo, y el nazismo y el fascismo son racistas, ¿no? De origen. O sea, la raza superior, ya con eso está dicho todo, ¿no? Aria. ¿Sí? La raza, que es la raza aria, entonces pues, son racistas, no hay más, ¿no? Entonces, Y es que es como es de raza chihuahua. Muy grave. A ver, pero, espera un tantito. Perdón, hermano. No. Voy a dar lectura a algo que de Aníbal Quijano, precisamente, que define bastante bien el cómo nos encajonan. Dice, en primer lugar, expropiaron a las poblaciones colonizadas. Entre sus descubrimientos culturales, aquellos que resultaban más aptos para el desarrollo del capitalismo y en beneficio del centro europeo. Que expropiarse me hace una palabra muy elegante. En segundo lugar, reprimieron tanto como pudieron, es decir, en variables medidas según los casos, las formas de producción de conocimiento de los colonizados. Sus patrones de producción de sentidos, su universo simbólico, sus patrones de expresión y de objetivación, de la subjetividad. O sea, te anulo, nulo. O sea, personalmente no eres nadie, porque te quité lo que tenías. No estoy hablando nada más de los bienes materiales, sino de algo mucho más importante. Y es aquí donde está la cultura y la espiritualidad, ¿no? Y la idiosincrasia y toda la formación milenaria hasta llegar a los mexicas, ¿no? Digo, que ellos no son directamente los que producen este avance, pero que son herederos también de toltecas y olmecas y en menor punto tal vez de los mayas. Pero así es como se cocina la situación del racismo, ¿no? Yo quisiera que tú me comentaras alguna situación o me preguntaras. Es que justo esto, mira,
lo que aquí se está advirtiendo, ¿no? Decía Salmerón, otra vez escuchaba a Salmerón diciendo justamente este enorme mito de haber identificado muy a la Octavio Paz, a los mexicanos con seres, digamos, ilegítimos, violentados, ¿no? Y en ese sentido, pues con una minusvalía, ¿no? Tremenda. Perdía de vista lo que históricamente en realidad había sucedido, y lo que había sucedido en realidad es que muchos grupos indígenas resistieron y nunca fueron abatidos, ¿no? Así es. Había segmentos de lo mexicano que no fueron conquistados, a los que resistieron todo el tiempo, ¿no? A la fecha. Entonces, eso quiere decir que el mito de la mujer, el mito de la Malinche, ¿no? Estaba siendo utilizado como una generalización ahistórica y con una intención, dices tú, neocolonial, ¿no? Es un poco lo que hasta ahorita llevamos diciendo. Pero también hay algo que me llama mucho la atención, mano, y es la forma en la que el racismo cobra vida, como lo estamos planteando aquí, con la modernidad, y que cobra vida con la colonización, de todo este proceso de colonización que le da origen a lo moderno, ¿no? Es decir, me llama la atención, por ejemplo, que el dilema con la expulsión de los árabes y con los españoles, con los judíos de España, no era una cuestión racial. No los estaban juzgando como América, como una cuestión de raza al final del día, ¿no? O como África, ¿no? Como una cuestión de blanco contra negro, ¿no? Más bien allí era una cuestión de tipo ideológica o religiosa, ¿no? Política tal vez, ¿no? Pero no estaba, digamos, el dispositivo racial todavía no estaba, digamos, como ejecutándose como lo haría en otras partes, como lo haría con la India, ¿no? Como lo haría con África, como lo haría con América, ¿no? Entonces, eso es algo que cuesta mucho trabajo entender, mano, porque la mayoría de personas damos por hecho que la raza y la distinción de razas, yo no sé si venga hasta un asunto desde la Biblia, ¿no? ¿No? Camset y Jafet, ¿no? Y que de ahí se quiso, ¿no? Establecer como esa distinción de razas, ¿no? Y de distinciones y de rangos y de jerarquías a partir de esa cuestión, ¿no? O sea, yo sí recuerdo haber escuchado a alguno que otro pastor imbécil decir que por eso la maldición de los negros, ¿no? Estaba consagrada en la Biblia, y por eso les había ido como les había ido, por haber transgredido desde el origen, ¿no? Con ciertas cosas que hicieron. Entonces, sí, quisiera más bien que quedara como más en claro que lo que hoy llamamos razas y racismo es un constructo, bien dices, que tiene una intención económica, política, militar, de dominio, y que no se usó en el pasado de la misma manera en que se usó en la modernidad, ¿no? Y para legitimar lo que hoy estamos viendo, ¿no? Eso es algo muy importante porque, insisto, a la medida pensamos que son categorías que se usaban siempre así, y que siempre que así como hoy vivimos, así siempre se ha vivido, que así como hoy nos distinguimos y nos diferenciamos. Estábamos ahorita mencionando un texto, ¿no? Que decía que curiosamente se había inventado esta categoría de raza para marginar, para excluir, para controlar, cuando había otras categorías que también podían distinguir o describir a los seres humanos, como su sexo, como sus creencias, como otro tipo de categorías, no necesariamente la raza, ¿no? Pero se elige a la raza como una categoría que englobara, ¿no? Una diferenciación entre explotados y explotadores, ¿no? Entonces, ahí, digamos, estamos en un asunto muy delicado, ¿no? Sí, sí, ni más ni menos. O sea, sí, lo que tú dices antes, en la época de las cruzadas y la ocupación de España, y eso eran moros y cristianos, ¿no? O sea, había diferencias religiosas, había diferencias culturales, pero no había este tipo de diferencias.
como tampoco con los negros. Más a los negros no se les llamaba por su raza, sino por su lugar, los nubios, los egipcios, o sea, los africanos, pues no eran. Pero ahorita precisamente este es el tema, o sea, en México ni siquiera se comienza, bueno, en América, que es el origen del racismo de todas maneras, no se empieza manejando el concepto de raza, sino las castas, ¿no? Pero ese concepto va de alguna manera limando el constructo para hacer algo más sofisticado. Y es en el siglo XVIII también que comentábamos que nace el concepto de raza, que nace el concepto ya con una base filosófica que la da Hegel, ¿no? Base filosófica, en la que se pone a Europa como el receptor de toda la modernidad, o sea, de la historia. O sea, históricamente, sí, la punta era, históricamente Europa está de donde viene todo el conocimiento, llega ahí y ellos son los efectivos, ¿no? Y entonces se empieza a dar, entonces el concepto de racismo empieza a ser más fuerte, ya se habla de razas, pero además lo importante de las razas que se separan. Desde luego hay un código de colores. ¿Sí? El código de colores aparentemente empieza en Estados Unidos con la llegada de los esclavos africanos. Entonces los dueños de las plantaciones se llaman a sí mismos blancos y los demás son negros. Y empieza a correr hacia el surto de esa situación, de alguna manera, ¿no? Pero además, o sea, además del color, de la segregación por el color, está la segregación geográfica, ¿no? O sea, si tú eres latinoamericano, ya que ya no americano, porque los gringos son europeos transportados a América, ¿sí? Al fin y al cabo no son americanos, son europeos transportados. Pero entonces si tú eres latinoamericano, pues ya tienes una zona geográfica que te define. Esa misma, o sea, además del color, esa zona geográfica define lo que tú eres. Y lo mismo en África, lo mismo en Asia y desde luego en Europa, que es el centro. Yo quisiera comentar, y no lo comenté al principio, que esta vez estamos haciendo un experimento para ver cómo funciona. Quisiéramos sus comentarios, desde luego, de partir estos comentarios, o sea, bueno, el programa en 2 secciones de aproximadamente media hora cada una, a beneficio de la atención de quienes nos escuchan, porque sabemos que esto de la atención es una cosa cada vez más grave, y así tendríamos oportunidad de captar un poco más, y vamos a tener una segunda parte en la que vamos a seguir hablando de esto, de su desarrollo, de su evolución, para llegar a esto que es la segunda parte, ¿no? Entonces, por lo pronto, no sé si tengas algo más que decir, Armando. Pues no, simplemente invitarlos la siguiente semana a que escuchen la segunda parte de esto que está poniendo cada vez más cabrón, porque desde luego, si el racismo del que estamos hablando nace con la conquista, nace con estas relaciones de poder y de control que primeramente en América se expande a todas partes, ¿no? A todo lo no blanco, todo lo, digamos, la periferia, cuando ya se establece Europa como centro y Estados Unidos. Entonces, querrá decir que mucho de nuestra identidad está, digamos, todavía por ser aclarada, ¿no? Que es algunas de las cosas que vamos a tocar más adelante. Entonces, muchas gracias a todos por habernos escuchado este tiempo y los invitamos la siguiente semana a que sigamos hablando sobre el racismo, ¿no? Sobre el racismo.
Muchas gracias y nos vemos al siguiente. Amor y paz.